Bienvenidos a Vida Estoica, donde en cada episodio conversaremos sobre cómo vivir con paz mental, tener el control de nuestras emociones y llevar una vida mejor. Siempre basados en los 4 pilares de la virtud, como el valor, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Entenderemos cómo la lógica y la introspección nos ayudan a meditar en nuestra mortalidad y simplemente aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Virtudes estoicas. Sumum bonum es una expresión en el lenguaje en latín que significa el bien supremo. Esta expresión fue introducida por el filósofo romano Cicerón. La idea principal es denotar un principio fundamental que se basa en un sistema de ética. Se puede decir que la idea lleva la intención de que todas nuestras acciones nos lleven a una vida mejor. Desde el punto de vista de Cicerón se le ha dado un significado como la esencia del principio metafísico principal de la bondad, a lo que Platón le llamó la forma del bien. Pero en sí, ¿a qué se le llama la intención del bien supremo? Para los estoicos, la respuesta es la virtud. A través de la historia han sostenido que toda situación que enfrentamos en la vida siempre será una oportunidad para responder con virtud, ya sea en malas situaciones, en momentos dolorosos o hasta en momentos aterradores. Nuestra actitud siempre debe de ser de virtud. Podríamos lograr que se convirtieran en felicidad, éxito, honor, reputación, amor y en propósito. Pero, ¿qué es la virtud? Para los estoicos existen 4 virtudes: el valor, la justicia, la sabiduría y la templanza. Hablemos de la primera de ellas, que es el valor. Pero en sí, ¿qué es el valor? Podríamos decir que es la elección y la voluntad de enfrentar la agonía, el dolor, el peligro, la incertidumbre o hasta la intimidación. A esto también le podemos llamar valentía o coraje. Y esto es lo que necesitamos en cualquier batalla, en cualquier pelea. En los discursos de Epicteto encontramos la siguiente cita que nos dice: ¿no sabes que la vida es como una campaña militar? Unos deben servir en guardia, otros en reconocimiento y otros en el frente. Así es para nosotros. La vida de cada persona es una especie de batalla larga y variada. Debes vigilar como un soldado y hacer todo lo que se te ordene. Has estado destinado en un puesto clave, no en un lugar humilde, y no por corto tiempo, sino de por vida. Hay que tener muy claro que este coraje se puede expresar de forma física o forma moral. El coraje físico es la valentía de enfrentar el dolor, las dificultades, incluso la muerte o hasta las amenazas de muerte. Mientras que el coraje moral es la capacidad de actuar correctamente frente a la opinión popular, como pensar diferente, la vergüenza, el escándalo, el desánimo o hasta la pérdida personal. Al igual que todas las virtudes, el valor o la fortaleza surge de una cosmovisión precisa. La capacidad de soportar la adversidad proviene de reconocer que no es necesariamente algo malo. De la misma forma como podemos aprender cualquier otra cosa y desarrollar nuevas habilidades, requeriremos práctica. Es solamente así como vamos a poder crear resistencia de la misma manera en la que Zenón aprendió de la escuela cínica. Los cínicos le llamaban askeasis, lo que vagamente se puede traducir a adversidad controlada. Ya hemos hablado antes de Crates de Tebas y cómo es que él y su esposa regalaron todo su dinero junto con todas sus pertenencias para vivir en las calles de Atenas. Nosotros mismos podemos ponernos en situaciones donde no tengamos algún favoritismo, en circunstancias difíciles, controladas y seguras. Todo esto con la idea de ir creando la costumbre de necesitar menos cada vez, por si es que algún día nos encontramos en situaciones tan difíciles de las cuales esto sea realmente necesario. Esto nos crea un enfoque para lidiar con las realidades de la vida, como el sufrimiento y la tragedia inesperada. El estoicismo siempre ha promovido la expectativa de que la vida es naturalmente difícil,
Es por eso que un estoico debe prepararse para lo peor en todo momento. El mismo Séneca, que venía de una familia con dinero, aún así su fortuna incrementó mientras servía a Nerón. No tenían la necesidad de hacerlo y dentro de sus prácticas estoicas era dormir en el suelo. Desde siempre los estoicos han creído en prácticas como esta de dormir en el piso, con una dieta restringida por un tiempo limitado, como un recordatorio de los privilegios ordinarios que algún día podrían perder. Si en la noche no podríamos apreciar el día. La moderación cultiva un nivel de agradecimiento y atención plena. El valor es una virtud universalmente admirada en la mayoría de las culturas y sería justo de decir que lo es en todas las culturas. A través de la historia hay una infinidad de ejemplos. No importa si son reales o mitológicas, el principio persiste. Tenemos como ejemplo la historia de Hércules. Con un alto nivel de seguridad podemos decir que los estoicos ven el valor, la valentía como la virtud más importante, ya que necesitamos ese coraje para poder garantizar la estabilidad de las otras tres virtudes. El valor es una virtud a la hora de elegir hacer el bien, especialmente cuando parece ser lo más difícil. El coraje nos exige un nivel superior cuando requiere un riesgo sin algún interés propio ni algún motivo egoísta. Debemos defender con valentía lo que creemos, enfrentando todos los desafíos y las luchas diarias sin quejarnos y siendo siempre una buena persona. En cada momento debemos enfrentar todo con objetividad, ya que la causa del sufrimiento humano no son las cosas que pasan en el mundo, sino nuestras creencias acerca de estas cosas y eventos. Debemos aceptar el mundo tal cual es, sin el matiz objetivo que automáticamente tendemos a atribuir a todo lo que experimentamos. Para los estoicos, el coraje también se extiende a la resistencia del dolor, el malestar, incluso la misma muerte. Una cosa es ser implacables ante el miedo y dispuestos a enfrentar el peligro y dolor hasta la misma intimidación. Algo que debemos tomar en cuenta en todo momento es que incluso en la mente más estoica de una persona sabia, también está destinada a perturbarse, retroceder y palidecer por un momento. No por la idea de que algo malo va a suceder, sino por ciertos movimientos rápidos o irreflexivos que impiden el buen funcionamiento de la misma mente y razón. Pero al poco tiempo una persona sabia se niega a dar su asentimiento a estas aterradoras visiones de la mente. Las rechaza y no ve nada en ellas que puedan inspirar algún tipo de temor. Y esa es la diferencia entre la mente de un sabio y la de un tonto. El tonto piensa que las cosas que inicialmente le parecen difíciles y terribles en su mente, pero realmente no son nada de lo que se había imaginado. Y es así que pasa a dar su aprobación de su propio asentimiento. Mientras que un sabio, después de haber sido breve y superficialmente afectado por una expresión, no da su asentimiento, sino que conserva la consistencia y firmeza de la opinión que tiene. Esto tiende a afectar a quienes han tenido visiones mentales de lo peor que puede suceder y se encuentran desprevenidos, que los hace pensar que deben de tener algún tipo de miedo y despiertan terror solo a través de falsas apariencias y falsas alarmas. El valor llega a ser más virtuoso cuando logramos combinarlo con el conocimiento, sabiduría, justicia y la templanza. De estas cuatro virtudes, para Marco Aurelio, la justicia era la más importante. Para él, era la fuente de todas las demás virtudes. La justicia, como toda otra virtud, es un rasgo de carácter, una responsabilidad de nuestra propia toma de decisiones. Cuando elegimos actuar, podemos elegir actuar con justicia. La justicia y la equidad son imposibles de precisar objetivamente. Solo existen en referencia a otras personas y en la forma que nos gustaría ser tratados por otras personas, incluyendo en las convenciones sociales de nuestros tiempos. Marco Aurelio hace referencia a esto en sus meditaciones, escribiendo que debemos hacer un compromiso con la justicia en tus propios actos, lo que significa pensamiento y acción que redundan en el bien común. Y en sus palabras podemos entender que fue exactamente eso para lo que nacimos.
En una gran cantidad de ocasiones podemos llegar a tomar alguna acción y puede llegar a resultar incorrecta. Lo mejor es reconocer que no fue lo correcto y admitir el error. Pero primero es importante separar las intenciones de los resultados. Al momento de decidir qué acción tomar, estamos confiando en la virtud, que viene a incluir la sabiduría. Es así como decidimos el mejor curso de acción en relación con nuestro propio carácter y de acuerdo con nuestro deber como criaturas sociales. Si racionalmente decidimos hacer algo usando la sabiduría y todas las otras virtudes apropiadamente, entonces no podemos hacer algo incorrecto. Nuestras intenciones fueron justas y por lo tanto el resultado es indiferente. En este caso lo que podemos hacer es usar los resultados de nuestras decisiones como retroalimentación para decisiones de un futuro. Y si llegamos a estar en el mismo escenario, estaremos mejor equipados para seguir el mismo proceso y nuevamente tomar decisiones virtuosas. Pero esta vez probablemente con los resultados preferibles. Debemos recordar que el bien y el mal no existen, solo existen dentro de nuestras intenciones y todo lo demás, incluidos los resultados, son indiferentes. Se requiere integridad para llegar a ser justos, integridad para reconocer la diferencia entre el bien y el mal y siempre elegir hacer el bien. Para una gran cantidad de personas, el bien y el mal llegan a ser cuestión de perspectiva. Si bien es cierto que existen leyes, pero estas leyes no son las mismas para el resto del mundo, por lo que tratamos de hacer que las cosas sean universales. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer en situaciones de la vida común en donde no involucra alguna ley? En esta situación, no están claros el bien y el mal. Y es aquí donde todos debemos tener nuestros límites, dejándolo claro y diciéndolo con suficiente volumen para nosotros poder ser soberanos de nuestra propia moral, siempre teniendo en claro una sola cosa, un valor claro, la responsabilidad. Incluso si creemos que estamos haciendo lo correcto, no lo sabremos hasta que ya esté hecho. Después de eso, si es bueno, no seremos tan castigados por los demás. Pero si no, entonces sí debemos aceptar nuestra responsabilidad de las cosas que hemos hecho, incluso si nuestras intenciones eran las mejores. Cuando se trata de ser justos es difícil saber qué es lo correcto, pero nadie puede decirnos eso. La mayoría de las personas quiere una lista de acciones que les diga exactamente qué hacer. La realidad es que tal cosa no existe. Cualquier acción que lleguemos a tomar que esté de acuerdo con todas las virtudes estoicas, siempre va a ser una buena opción. Para lograr un mejor entendimiento de la virtud, de la justicia, podemos estudiar a Cicerón, quien estaba de acuerdo con Marco Aurelio en que la justicia es la gloria suprema de las virtudes. Este episodio comenzó con la expresión summum bonum, pero lejos de ser más que una expresión, en su tiempo y a lo largo de la historia, Cicerón ha sido respetado por personificar estas palabras. John Adams dijo, todas las épocas del mundo no han producido un mayor estadista y filósofo combinados como Cicerón. De acuerdo a Thomas Jefferson, algunas partes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fueron inspiradas por este personaje. En el libro sobre los deberes o sobre las obligaciones, Cicerón expone su concepción de la mejor manera de vivir, comportarse y observar las obligaciones morales. Es importante mencionar que esta obra literaria se divide en tres partes. En el primer libro, define la idea de honorabilidad. Para Cicerón, la palabra es intercambiable con virtud. La virtud humana consta de cuatro cosas: sabiduría, justicia, grandeza de espíritu y moderación. El segundo libro define la utilidad y da consejos sobre cómo manejar la utilidad frente al egoísmo. En el tercer libro intenta investigar si las acciones crean un conflicto entre lo honorable y lo útil y cómo es que lo hacen. A grandes rasgos podemos entender la idea de Cicerón en estos tres libros. Lo que se puede rescatar como las ideas principales que son que debemos seguir a la naturaleza como guía para contribuir por nuestra parte al bien común. Buena fe, constancia y verdad. Nos dice que es útil considerar lo que significa actuar injustamente de una manera simple. Cualquier cosa que infrinja daño,
o dañe a otro ser. Nos dice algo que hemos visto repetidamente a través de la historia. Demasiado seguido el hombre es inducido a dañar a otros para obtener lo que codicia. No está fuera de lugar decir que esta idea es una interpretación de las más extremas dentro de la filosofía que es el estoicismo. Cicerón estaba dando a entender el significado de la palabra simpatia, que es la creencia de la interdependencia mutua entre todo el universo, que todos somos uno. Hace demasiado énfasis en escrituras estoicas que van desde Marco Aurelio, Epicteto y Musonius Rufus, quien dijo: honrar la igualdad, querer hacer el bien, y para una persona siendo humano, no querer dañar a otros seres humanos. Esta es la lección más honorable y hace justos a los que la aprenden. Y esto nos exige un alto nivel de valor y sabiduría. Sabemos que la sabiduría es sinónimo de vivir racionalmente, lo cual es sinónimo de vivir en armonía con la naturaleza. Pero, ¿qué significa vivir racionalmente? ¿Qué es la sabiduría? Respecto a esta virtud, Epicteto nos dice: la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para que puedan decirme claramente cuáles son externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde, pues, busco el bien y el mal? No a lo externo incontrolable, sino dentro de mí mismo en las elecciones que son mías. En pocas palabras, la sabiduría es el conocimiento de lo que es bueno y malo. La sabiduría es competencia en la sutileza y complejidad de la vida, la sociedad y las relaciones que permiten a una persona vivir una vida deseable. La sabiduría no es conocimiento, no es inteligencia. Se puede ser inteligente, pero no sabio. Se puede ser sabio, pero no inteligente. La sabiduría incluye la prudencia y la discreción. La prudencia es la prevención del arrepentimiento a través de la iniciativa y la acción. La discreción es la prevención del arrepentimiento a través de la moderación y el autocontrol. El ser sabios es saber hacer uso de la perspicacia y la comprensión. Y una actitud de sabiduría hace que una persona la busque continuamente. Esta virtud requiere humildad y una mente abierta, al mismo tiempo que prueba que las cosas sean sólidas antes de comprometerse con la creencia. Se ocupa de la verdad. La falsedad no puede defender la sabiduría porque tanto la verdad como la falsedad son consecuentes. Vivir de acuerdo con la verdad da buenos resultados. Vivir de acuerdo con la falsedad termina en desastre. La sabiduría no es moralmente neutral, la sabiduría es incompatible con el mal y la falsedad. A menudo se caracteriza por la superación personal y un retraso en gratificación. El sabio reconoce humildemente sus propias limitaciones y debilidades. Es por eso que actúa con prudencia y discreción ante este reconocimiento. Una persona sabia no es esclava de los apetitos, de las lujurias y de deseos de la carne y del ego. Con prudencia lo somete al autocontrol. La parte del yo que está por encima de la carne y el ego, que tiene el control sobre todo lo que está bajo él si decide ejercer ese control. Este yo puede incluir optar por actuar en contra del ego y la carne porque sabe que el resultado que desea vale la pena. La mayor herramienta para la sabiduría es la disciplina. Reconoce que el valor es inevitable. Se debe soportar el dolor de la disciplina o estar sujeto al dolor del arrepentimiento. Podemos decir que las motivaciones y ambiciones de una persona sabia están de alguna forma hechas en una cuarta dimensión, visualizando en su mente el resultado deseado de futuros posibles y persiguiendo buenos resultados a largo plazo, mientras evita potencialmente malos futuros con prudencia. La sabiduría nos ayuda como persona a navegar el dominio del tiempo en el lapso de años y décadas, incluso cuando nuestras acciones se ejecutan en horas, minutos o hasta segundos. Esta virtud es útil porque la sutileza es la marca de la maestría. Es así como los estoicos ven la sabiduría. En palabras de Diógenes Laercio, la sabiduría la definen como el conocimiento de las cosas buenas y las malas y de lo que no es ni bueno ni malo. La manera en que todos nosotros podemos mostrar nuestra sabiduría en este mundo es poniendo en práctica las enseñanzas en situaciones reales en nuestras vidas. En palabras de Séneca, acciones, no palabras.
Y todo esto lo debemos hacer con templanza. La templanza en el uso moderno se define como moderación, autocontrol y se puede incluir la disciplina. En un término más general, la podemos describir de la forma en lo que un individuo se abstiene voluntariamente de hacer. Por ejemplo, en tener la intención de tomar venganza en contra de algo o alguien. La templanza es el control de no tomar acción vengativa, la práctica de no violencia y hasta llegar al perdón. También la podemos utilizar mediante la práctica de humildad y la modestia para controlar la arrogancia. El control de los excesos como lujos extravagantes o derroches. Otro puede ser el control de la ira o mantener tomado algún deseo o anhelo mediante la práctica de la calma y el autocontrol. Esto es a lo que Aristóteles le llamaba el punto perfecto, el punto medio, el balance perfecto. Se le puede llamar de la manera que cada quien guste, pero todos entendemos el concepto. La idea principal es que un comportamiento moral es el término medio entre dos extremos. En un extremo el exceso, en el otro extremo la deficiencia. Es donde tenemos la responsabilidad de encontrar una posición moderada entre estos dos extremos y estaremos actuando moralmente. Esto explica que la virtud se encuentra finalmente en el medio, entre el exceso y la deficiencia. El exceso y los deseos son sinónimos de descontento e insatisfacción. Son un impulso contraproducente. Ninguna de las virtudes es fácil de vivir o practicar en el mundo real, pero la templanza puede llegar a ser la más difícil. Es justo decir que la templanza se puede dividir en tres categorías diferentes, las cuales son el autocontrol, la disciplina y la modestia. La templanza es levantarse de la cama cuando en realidad tenemos ganas de dormir. O lo contrario, irse a dormir incluso cuando hay cosas que hacer. Esto es la disciplina dentro de esta virtud. Dentro de esta virtud mostramos la modestia, al no esperar algún tipo de elogios por algún logro. El autocontrol lo mostramos al tomar una decisión correcta por el bien de nuestra salud y ser virtuosos sin tomar en cuenta los impulsos instintivos del nivel inferior. La templanza, al igual que muchas de las pruebas que encontramos en el estoicismo, requiere que traicionemos a nuestro propio instinto, a nuestros bajos deseos, a cambio de favorecer y de vivir fieles a nuestra naturaleza humana. Parte de esta naturaleza nos hace propensos a favorecer la gratificación instantánea, incluso cuando sabemos que aceptar la gratificación instantánea nos perjudicará a largo plazo. Por ejemplo, cuando nos negamos a levantarnos de la cama a pesar de que estamos perdiendo el tiempo y luego estaremos estresados por no tener suficiente tiempo para atender nuestras rutinas matutinas. La no violencia y la calma también son parte de la templanza. Esta virtud se trata de tener un equilibrio correcto de todo en nuestras vidas. Sobre esto los estoicos nos dicen: frena tu deseo, no pongas tu corazón en tantas cosas y obtendrás lo que necesitas. Esto lo dijo Epicteto. Mientras que Séneca decía: ¿tú preguntas cuál es el límite adecuado para la riqueza de una persona? Primero, tener lo esencial y segundo, tener lo suficiente. Marco Aurelio nos dice: si buscas tranquilidad, haz menos. Haz lo que es esencial, lo que requiere el logos de un ser social, de la manera requerida. Lo que trae una doble satisfacción, hacer menos es mejor, porque la mayor parte de lo que decidimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminarlo, tendrás más tiempo y más tranquilidad. Pregúntate esto en cada momento: ¿es esto necesario? La templanza es todo lo que nosotros como personas nos abstenemos voluntariamente de hacer para controlar los deseos y las pasiones. Todos los deseos aperitivos deben estar siempre bajo el mando de la razón. Debemos frenar la tentación y los antojos, ser humildes, modestos, saber perdonar, ser partidarios de la no violencia, saber ser pacientes, vivir con frugalidad. La templanza es el dominio de la voluntad sobre los instintos, el control de los impulsos y el autocontrol. La autodisciplina es regular las acciones de nosotros mismos bajo los principios personales, no los deseos. La no templanza son adicciones, odio, codicia, gula, ira, obsesión, lujuria, enemistades, amargura, resentimiento, rapacidad, avaricia, rencor, impaciencia, envidia, celos, autocomplacencia y siempre querer tener el control de los demás.
Una buena manera de comenzar a practicar la templanza es llevar una dieta saludable y renunciar a los alimentos poco saludables. Podríamos poner límites al uso de nuestra tecnología. Podemos comenzar por practicar no enojarnos tan fácilmente ni ser impacientes. Podemos seguir poniendo atención a nuestros impulsos para poder llegar a descubrir qué es lo que nos gustaría limitar y llegar a convertirnos en un estoico sabio. Siendo totalmente honesto contigo mismo, ¿cuál es tu virtud más fuerte? ¿Cuál es tu virtud más débil? ¿Cuál virtud será el ancla para lograr tus metas y cumplir tus propósitos?